Bienvenido, doctor, a Un Café con JJ. ¿Nos está escuchando? Sí, muchas gracias, Jimmy. Un saludo a usted y también a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de su emisora. Doctor, creo haber leído en redes sociales que usted tenía reparos respecto de esto que se está informando en los últimos días, respecto de el tercer cuerpo y el nuevo informe que va a preparar o está preparando el perito Roberto Mesa del caso Gabela. ¿Cuál es su criterio? Primero que nada, quisiera solidarizarme con todos los compatriotas y ciudadanos que están atravesando estos duros momentos en Esmeraldas. Solamente la reacción en realidad de este narcogobierno de Guillermo Lasso solo denota que estamos sometidos a una inexistencia de Estado y que todo es reactivo, como en la seguridad ciudadana. Todo es reactivo, nada es preventivo. El Ecuador está destruido justamente por este narcogobierno que lo dirige Lasso. ¿Y por qué este brevísimo paréntesis que he hecho tiene también relación con el contexto del informe que se pretende reelaborar, entre comillas, del asesinato del general Gabela, ¿no? Resulta ser que han montado una especie de película de suspenso. El gobierno de Lasso, para esconder, obviamente, sus crímenes, para esconder sus actos de corrupción, trayéndonos a una especie de fantoche desde el extranjero que lastimosamente nosotros en su momento lo contratamos porque pensábamos que era una persona seria. Y ojo, Jimmy y ciudadanos, el señor Mesa llegó al Ecuador no para hacer solamente el informe pericial, un informe pericial del señor Gabela, no. El señor Mesa llegó mucho antes para hacer otros informes periciales. ¿Y en los otros informes periciales sí los cumplió a cabalidad o tampoco? Podríamos decir que uno o dos informes los completó a cabalidad. Por ejemplo, el informe pericial para hacer todo el tema del archivo histórico y verificación de testigos, etcétera. En el caso de los hermanos Restrepo, no pudo llegar a un final concreto con respuestas como nosotros y como el país espera desde la década de los años 80 en el siglo pasado, ¿no es cierto? Entonces, este informe específicamente, Jimmy, del general Gabela, tiene varias particularidades. Estas particularidades son que el gobierno del presidente Correa, en el cual yo fui su ministro de Justicia y ministro del Interior para efectos de este informe, específicamente, creó esta comisión voluntariamente, esta comisión para investigar si existían algún otro tipo de indicios o evidencias que determinen que el crimen del general Gabela no fue por delincuencia común, sino fue un acto premeditado, dispuesto por instancias vinculadas a las Fuerzas Armadas, específicamente a la FAE en este caso, ¿no? Existía algún tipo de información, existía algún tipo de prueba, de evidencia que ese crimen venía desde instancias propias del Estado. Entonces, este es un elemento esencial, porque no es que el Estado fue obligado a crear la comisión, no. Este fue un acto legítimo del gobierno frente a una necesidad y a una exigencia que realizaba la esposa y la familia del general Gabela. Ese acto voluntario del gobierno, que se da en octubre del año 2012, tiene relación con la sentencia que se dictó en febrero del año 2012. Recordemos que la muerte del general Gabela fue, si no estoy mal, en diciembre del año, el asesinato se da y la muerte se da en diciembre del 2010. Entonces, esta comisión que se crea luego de la sentencia judicial que se da en el Ecuador en febrero del año 2012, tenía ese objetivo. Pero claro, el comité como tal no podía revisar una sentencia judicial, pues. Tenía que recopilar otro tipo de pruebas que no se hayan aportado o que no se hayan introducido dentro de ese proceso penal para determinar si existía algún tipo de responsabilidad del Estado o de agentes del Estado como tal en el asesinato del general Gabela.
Pero, Jimmy, permítame aquí plantear un tema que es fundamental y que esto no se ha investigado, y es uno de los elementos esenciales que también tiene que estar sobre la mesa. Al final de la jornada, la compra de armas y de los implementos que necesitan las Fuerzas Armadas están tras bastidores, podríamos decirlo así, dos grupos económicos, ¿no?, que al final se han convertido en grupos mafiosos, dos grupos económicos que se han convertido en grupos mafiosos, ¿no?, privados, dos grupos económicos privados, a los cuales en su momento, en la muerte del general Gabela, unos defendían la tesis de unos helicópteros franceses y otros defendían la tesis de la compra de los helicópteros indios. Ese es un tema esencial. ¿Por qué no se ha investigado a esos grupos económicos? Esos grupos económicos que están escondidos detrás de toda esta parafernalia que se ha querido montar contra el gobierno del presidente Correa y los funcionarios que integramos esa comisión, y contra el propio presidente Correa. Esta es la infamia, Jimmy. Ya existe una sentencia. ¿Por qué la Corte Constitucional, en su sentencia de hace pocas semanas, no se pronunció sobre la sentencia que se dio en febrero del año 2012? ¿Por qué no se pronunció sobre la sentencia? ¿Por qué se pronuncia única y exclusivamente sobre los entredichos de un perito que resulta ser que ahora no ha guardado una copia del informe? No han guardado una copia del informe, Jimmy. Pero si todos los funcionarios que hemos pasado por instancias que debían ser reservadas, que debían mantener la confidencialidad de la información, ¿no?, guardan un respaldo de esa información por cualquier situación que pueda suceder en el futuro. Ni se diga, pues, un informe de esa naturaleza. ¿Qué pasó cuando la Corte, cuando en el año 2018, el gobierno también de Moreno, que se quería lavar las manos y que se lavó las manos sobre esta situación específicamente, determinó en el Consejo de Seguridad que se debía levantar la reserva sobre el famoso informe del perito Mesa? Se levantó. ¿Y qué dijo el perito Mesa? No tengo copia del informe. Cuando antes de que se levante esa reserva, el perito Mesa siempre había señalado que no podía exponer, no podía mostrar a los ciudadanos ese informe final. ¿Y por qué digo informe final? Esta palabra es clave, Jimmy. ¿Por qué digo informe final y no digo tercer informe? Porque usted va a ver en el documento de 8 de julio del 2013 cómo Mesa, ¿no?, habla de informe final. No habla de tercer informe. ¿Y de dónde aparece esto del tercer cuerpo y el otro informe? ¿De dónde aparece? Obviamente eso estaba en el contrato como tal. Si es que se hacía un segundo informe, y si en ese informe se determinaba que había una responsabilidad, era un crimen organizado, o en su defecto esto obedecía a la intervención de agentes estatales para el asesinato del general Gabela, había que preparar un tercer informe que determine quiénes son los responsables estatales de ese asesinato, los presuntos responsables. Pero Jimmy, el 8 de julio del año 2013 se entrega al Ministerio de Justicia el informe final. ¿Y por qué digo el informe final? Porque es el oficio de Mesa que remite el 8 de julio del año 2013 al Ministerio de Justicia, donde dice: hago entrega del informe final. Claro. En ningún momento habla del tercer informe, del cuarto informe, del segundo informe. Doctor Serrano, informe final, dice, sí. ¿Y no será que aparecieron nuevos elementos, como llaman los abogados, elementos de convicción, qué sé yo, como para elaborar ese tercer informe en el camino desde el informe final hasta ahora? Mire, Jimmy, yo creo que las cosas hay que resolverlas cuando conllevan este tipo de elucubraciones o este tipo de manipulaciones por parte del narcogobierno de Guillermo Lasso, que quiere poner esta cortina de humo para tapar su nefasta administración, su gobierno inexistente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el narcogobierno de Guillermo Lasso y sus secuaces? Ellos quieren con
con esta nuevo comité creado, obviamente ahora sí por un mandato constitucional, ¿qué es lo que pretende? ¿No es cierto? Pretenden hacernos, pretenden nuevamente someternos al país a una película de suspenso, a una película de terror. Mañana vamos a dar los nombres de los autores intelectuales. Pasado mañana vamos a dar el nombre de los miembros de la comisión que estaban en los documentos y que, a mi decir, sin ninguna prueba, no, se han borrado los nombres. Mañana vamos a decir cuál era la responsabilidad del presidente Correa. Mañana vamos a decir cuál era la responsabilidad del ministro. ¿Hacia dónde voy, Jim? Yo creo que a estas cosas hay que darles el tratamiento correcto. Mire, yo le conmino, así como le conminé en su momento a Lazo, ¿no? Por el caso Cherres, por el caso de la mafia albanesa, yo le conmino al perito Mesa, a que en Estados Unidos, con poligrafistas internacionales, él se haga el polígrafo, obviamente teniendo muy en cuenta de que él es experto en pericias y por lo tanto él sabe cómo burlar, podría saber cómo burlar al polígrafo, ¿no? Para que él se someta al polígrafo. Y yo también me voy a someter al polígrafo y les invito a todos los exministros y compañeros que fueron parte de la comisión del caso Gabela, a que pasemos el polígrafo, para ver si es que alguno de los más de 15 miembros de esa comisión recuerdan haber leído el nombre de autores intelectuales en el informe final de Mesa. Doctor, esto es una farsa de Mesa. Mesa, lo único. Solo para terminar esto, Jimmy, usted lea el documento del 8 de julio del 2013 de Mesa, con el que envía el informe final, que él ha dado por llamarlo tercer informe. No, en el documento dice informe final. ¿Cuál es el verdadero objetivo de ese documento? El objetivo de Mesa, no, ahí nos dimos cuenta ya quién era Mesa, ¿no? A Mesa no le interesaba el contenido del informe, a Mesa lo que le interesaba es que le paguen la consultoría. Eso doctor es lo que Serrano, doctor, Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Doctor, ¿qué decía ese informe final? Solamente hablaba de los que dispararon, de los que finalmente fueron detenidos, ¿no? Y fueron sentenciados. Obviamente, ese informe final lo que reflejaba, Mesa quería justamente hacer una elucubración sobre asuntos que no le correspondían a ese informe, porque usted para poner el nombre de los autores materiales, ¿no es cierto? Porque esos nombres, por supuesto que constaban en ese informe, esos son los nombres, ¿no? Y ve aquí el maniqueísmo de Mesa, él dice, sí incluía el nombre de los autores, pero de los autores materiales, pues, de los autores materiales, no de los autores intelectuales. ¿Usted cree que la decisión del presidente Correa y de sus ministros en su momento de crear esta comisión, ¿no? El presidente crea la comisión en octubre del 2012 a pedido y a una exigencia de la señora de Gabela, de la señora Patricia de Gabela? No, los ministros le sugerimos al presidente de la República crear la comisión. Se crea la comisión voluntariamente. ¿Usted cree que si hubiésemos encontrado un solo indicio con un nombre específicamente, una prueba que nos permita llegar a un autor intelectual, nosotros no íbamos a decir ese nombre? Pero por Dios, nos hemos enfrentado a todo el crimen organizado del país. La semana pasada el perito en rueda de prensa dijo que cuando estaba elaborando este informe final, como usted lo cataloga, como tercer informe, como él le dice, le llegaron correos del Ministerio de Justicia pidiéndole que edite esto, que borre aquello, que en las conclusiones borre totalmente eso. Así, eso tuvo conocimiento de la comisión, se le hizo un pedido de editar el informe que él había realizado. No, mire, este es otro elemento fundamental. Ahí se dice, y hemos encontrado inconsistencia porque hemos encontrado 8 versiones del informe. Él enviaba documentos justamente para que el equipo técnico que había sido nombrado también por el comité pueda revisar con él inconsistencias que iban desde el orden de faltas ortográficas, que las tenía muchísimas, hasta los temas de fondo. Es decir, si el informe iba a contener el indicio específico sobre la presunta responsabilidad de una persona,
debía haber la prueba que soporte eso. Entonces, obviamente, si no había la prueba, ¿cómo podía usted poner en el informe si no estábamos creando una novela, no estábamos creando un cuento? Estábamos preparando un informe sobre un hecho importantísimo para el país, que es la presunción de una eventual participación de agentes del Estado en el asesinato de un general de nuestro país. Eso es lo que estaba preparando. Entonces, si este informe contenía afirmaciones que no estaban probadas, no podían pues estar en el informe. No podían estar en el informe. Entonces, obviamente, esto que llaman las otras 6 o 7 versiones que han existido ahí, obviamente eran documentos, borradores que se iban discutiendo, que se iban conversando con el propio perito hasta llegar al informe final. Pero yo le vuelvo a insistir, aquí no se trata de lo que yo estoy diciendo, de que que era el informe final o era tercer informe. Vuelvo a insistir, hay un oficio que le voy a llegar inmediatamente, si usted me permite, donde usted va a leer que jamás se habla de tercer informe, se habla de informe final, pero vuelvo a insistir, el tema medular aquí es donde obviamente Mesa dice que es informe final con carácter confidencial, y donde a Mesa lo que le interesa de fondo, como le está interesando ahora, con los cerca de $600,000 que se le va a pagar, ¿no es cierto? Porque ahora resulta ser que el señor puso como condición que su pago va a ser mensual. Es decir, aquí no es que se está rearmando, téngalo por seguro, Jimmy y ciudadanos y ciudadanas, que aquí no es que se está rearmando o reestructurando un informe que se presentó en el año 2013. No, aquí se está manipulando por parte de Mesa, información que simplemente se está burlando del país. Ese es el tema de fondo. Mire, yo le acabo de enviar este momento el documento, copia del documento, donde usted podrá leer que Mesa habla en ese documento que él lo firma, de 8 de julio del 2013, Mesa dice, entrego el informe final, pero ¿para qué? Para que me paguen la cuota que se me está debiendo sobre el trabajo que estoy realizando. Entonces, vuelvo a insistir, que venga Mesa, que vengan los ministros, los exministros, todos, ¿no? Pasemos el polígrafo para justamente sobre esa base determinar aquí quién está mintiendo al país y quién está manipulando. Esto es lo que está pasando aquí. Así como en su momento le conminé a Lazo que venga a pasar el polígrafo para que él nos diga si tenía relación y conocimiento sobre las actuaciones de la mafia albanesa con su cuñado Danilo Carrera y su relación con Rubén Chávez. Ahora también le conmino a este ciudadano Mesa para que pasemos el polígrafo, pues pasemos un polígrafo internacional, público, con los medios de comunicación, frente a la ciudadanía, para ver si es que ese informe final de Mesa contenía el nombre de autores intelectuales, contenía el nombre de autores materiales, pero en ningún momento el nombre de autores intelectuales. Entonces, una decisión voluntaria y una decisión, obviamente, de muchísima responsabilidad que se asumió en el gobierno del presidente Correa. Es decir, no es que aquí hubo una corte internacional, no es que aquí hubo la corte interamericana o un fallo de la Corte Constitucional Ecuatoriana que le diga al gobierno, creen una comisión. No, esa comisión fue creada por decisión propia y voluntaria del gobierno, ¿no? Para demostrar la transparencia y también para aceptar ese clamor, esa exigencia de la señora de Gabela y de su familia frente a un crimen que se había cometido y donde eventualmente podían haber dudas. Pero claro, ¿qué hizo la comisión? La comisión o el comité no era una estructura judicial oficial y no es una estructura oficial en el Estado ecuatoriano, y por lo tanto lo que le competía a ese comité era, frente a eventuales nuevos indicios o documentos que se presentaron y que se descubrieron mientras operó el comité, se remitió ese documento a la Fiscalía para que abra la investigación y determine esas inconsistencias que el comité había encontrado
había encontrado en la investigación del caso del asesinato del general Gabela. Es decir, doctor, el comité cumplió con su responsabilidad, encontró inconsistencias importantes, evidencias importantes, por ejemplo, depósitos en una cuenta bancaria específicamente que debían ser investigados. Eso se remitió a la justicia de la fiscalía. Eso correspondía. El comité en un momento se guardó su decisión y sus informes como tal para que estos queden en la impunidad o en el olvido. No, el comité remitió ese informe a la fiscalía y a la función judicial para que se realicen las investigaciones respectivas. Este es el tema de fondo. Entonces, cuidado, aquí nos están timando como Estado ecuatoriano. Viene Mesa a ganarse $600,000 y a llevarse como película de suspenso esos $600,000 y a dejarnos nuevamente con una verdad administrada y no como una verdad real, que es lo que sí hizo el comité en su momento. Gracias, doctor José Serrano, es ministro del Interior. Ya exhibiremos el documento que nos acaba de hacer llegar. Que tenga usted un buen día, doctor. Muchas gracias, Jimmy. Gracias a usted.